A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Puede una ley ser ilegal? Suena como un trabalengua, ¿cierto? Pero esta pregunta tan simple y a la vez tan compleja es el origen de una de las ideas más poderosas que tenemos hoy en día, que existe una ley por encima de todas las leyes y que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el gobierno, puede estar por encima de ella. Vamos a desentrañar de dónde salió este concepto. Esa pregunta, así de sencilla, fue la chispa que lo cambió todo. Encendió una auténtica revolución legal que transformó para siempre la relación entre los ciudadanos y quienes ostentan el poder. De hecho, sentó las bases para algo que hoy nos parece normal, que los gobiernos tienen que rendir cuentas. Para entender cómo empezó todo, tenemos que viajar en el tiempo. Nuestra historia no arranca en un gran palacio, sino en una corte inglesa del siglo XVII. Y los protagonistas son dos, un médico bastante desafiante y un juez que se atrevió a cuestionar las reglas del juego. En Inglaterra ocurrieron dos cosas que fueron clave para preparar el terreno. Primero, nació una idea que para la época era totalmente revolucionaria. Y después se creó una herramienta legal específica para que la gente de a pie pudiera defenderse de un poder arbitrario. Resulta que el Dr. Bonham, en lugar de aceptar la multa y el arresto, demandó. Su argumento era bastante simple y lógico. Su detención era injusta porque el Colegio de Médicos había sido juez, jurado y, para colmo, el que se beneficiaba de la multa. Este caso, que parecía menor, provocó un verdadero choque de titanes. Por un lado, estaba la autoridad casi absoluta del Parlamento para crear cualquier ley, y por el otro, el common law, un sistema de justicia basado en siglos de decisiones judiciales y en un principio básico: nadie puede ser juez en su propia causa. Aquí es cuando el presidente del tribunal, Sir Edward Coke, soltó una bomba. Su veredicto hizo historia al declarar que si una ley del Parlamento iba en contra de la razón, el propio common law podía declararla inválida. Con esta frase, plantó una semilla radical, la idea de que una ley, sí, podía ser ilegal. Unas décadas más tarde, el mismo Parlamento creó una herramienta legal poderosísima, la Ley de Habeas Corpus. Esto le dio a cualquier ciudadano un mecanismo directo para desafiar su detención y exigir que el Estado presentara una justificación legal ante un juez. Aquella semilla plantada en Inglaterra no se quedó ahí. Cruzó el Océano Atlántico y encontró un terreno muy fértil, donde una tremenda crisis política estaba a punto de convertirla en una de las piedras angulares de una nueva nación. Ahora estamos en Estados Unidos, en medio de una de sus transiciones de poder más caóticas. Imaginen la escena: dos partidos políticos enfrentados a muerte, y el presidente saliente nombra un montón de jueces a última hora. El problema fue que, por las prisas, no todos los nombramientos se entregaron, y ese detalle desató una crisis constitucional. Y aquí viene la ironía. John Marshall, el hombre que como secretario de Estado no había logrado entregar los nombramientos, era ahora el nuevo presidente de la Corte Suprema. Estaba en una trampa política monumental. Para salir de ella, desglosó el problema en 3 preguntas muy sencillas. Marshall respondió que sí a las primeras 2 preguntas. O sea, reconoció que Marbury tenía derecho a su puesto y que la ley debía ofrecerle una solución. Parecía que Marbury iba a ganar. Pero la genialidad de Marshall residía en la respuesta a la tercera pregunta, una respuesta que iba a cambiar la historia del derecho. Aquí estaba el nudo del problema. Marshall se dio cuenta de que la ley del Congreso que Marbury usaba para demandar contradecía directamente lo que decía la Constitución. Así que la Corte Suprema se enfrentaba a una elección imposible. ¿Qué ley obedecer? ¿La del Congreso o la Constitución? La decisión de Marshall fue un golpe maestro. Resolvió el dilema declarando que la ley del Congreso era inválida porque chocaba con la Constitución. Con esto, estableció el principio de la revisión judicial. A partir de ese día, quedó claro que, en Estados Unidos, la Constitución es la ley que está por encima de todas las demás. Pero esta historia no termina ahí. La idea de proteger a los ciudadanos del poder siguió evolucionando, y la siguiente gran innovación surgió en México, llevando el concepto un paso más allá. En 1841, la Constitución de Yucatán introdujo algo formidable: el juicio de amparo. Si el habeas corpus era un escudo contra la detención ilegal,
El amparo era como una armadura completa. Fue diseñado para proteger una gama mucho más amplia de derechos constitucionales frente a los abusos de casi cualquier autoridad. Esta herramienta legal resultó ser tan efectiva que con el tiempo fue adoptada por muchos otros países de América Latina, convirtiéndose en un pilar para la protección de los derechos en la región. Hasta este punto lo que teníamos eran precedentes históricos importantes, pero dispersos. Eran como piezas de un rompecabezas. Hacía falta un arquitecto, una mente brillante que uniera todo en un sistema de justicia coherente y universal. Y ese arquitecto fue el jurista austriaco Hans Kelsen. A principios del siglo XX, él tomó todos estos precedentes y los transformó en una disciplina formal, con su propia teoría y metodología. Así nació lo que hoy conocemos como Derecho Procesal Constitucional. Y Kelsen no se quedó solo en la teoría. En 1920, como autor principal de la nueva Constitución de Austria, tuvo la oportunidad de llevar sus ideas a la práctica. Diseñó e implementó el primer tribunal constitucional del mundo, uno especializado únicamente en esta materia. El trabajo de Kelsen fue, básicamente, el plano sobre el que se construyeron muchas democracias constitucionales modernas. Su idea de un tribunal especializado, un guardián de la Constitución, se convirtió en el modelo a seguir para asegurar que la ley suprema se respete de verdad. Así que este largo viaje, que empezó con una disputa en la Inglaterra del siglo XVII y cruzó continentes, nos muestra una búsqueda humana constante por la justicia y por ponerle límites al poder. Es la historia de cómo la idea de que ningún poder es absoluto se convirtió en una realidad legal en gran parte del mundo. Y claro, toda esta historia nos deja con una pregunta fundamental, una con la que las democracias siguen lidiando hoy en día, un debate que sin duda sigue más vivo que nunca.